Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional. Radio Tanga. Hola, soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica, y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad. Radio Tanga cuenta con el apoyo de Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvovaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Se consigue solo en farmacias. Hoy presentamos Ansiedad de desempeño, cuando tener sexo se vuelve un examen. Hola Lick, ojalá puedas leer esto. Mi problema es común en un punto. Me cuesta tener erecciones en mis primeras relaciones con alguien nuevo. Y cuando digo relaciones, me refiero a todas. Es algo que me sucede cada vez que quiero acostarme con alguna mujer. Es como que doy por sentado que me va a suceder. Sé que no es un problema físico, porque solo en mi casa no tengo ningún problema, y cuando me despierto suelo tener erecciones, pero al momento de tener relaciones tengo como un bloqueo, que no me deja relajarme y disfrutar de la situación. Cuando entro en confianza con esa persona no me pasa más, aunque piense en ello. Pero es un punto al que llego en general después de varios encuentros. Esto me genera mucha inseguridad para conocer o invitar a alguien a salir. Siento que se van a aburrir a la primera o segunda vez y me genera mucha angustia. Quiero aclarar que todos tus posteos sobre el tema me sirvieron un montón. Mucho tiempo pensé que era el único en el mundo que le pasaba. Pero aún así, entendiendo la naturaleza del problema, sobre expectativas, ansiedad de rendimiento, etc., no puedo superar la situación. Mi consulta es, ¿qué puedo hacer? ¿Tiene solución aunque sea algo que me ocurre recurrentemente desde mi primera relación sexual hace hará unos 11 años? Espero ansiosamente tu respuesta. Hola, me pasó muchas veces que por ansiedad, falta de confianza con la chica, mochilas sociales que cargo de cómo y cuánto satisfacer a la otra persona, pierdo la erección en la misma previa o a veces ni siquiera la gano. El tener que hacer una pausa para colocar el preservativo también es un momento de riesgo de perder la erección y se ha vuelto un aprendizaje negativo tras varias situaciones similares. ¿Cómo lograr tener una vida sexual placentera gozando cada momento teniendo en cuenta todos estos factores? Gracias. Hola Lick, tengo 24 años y si bien no tengo tanta experiencia en el mundo sexual, nunca pude disfrutar del sexo con penetración. Tuve 2 parejas de varios años y con ninguna pude coger de forma tradicional. Siempre vaya a saber por qué, nervios, presión, ganas de que dure y que la otra persona la pase bien, termino perdiendo la erección y no pudiendo continuar con esa forma el acto sexual. Ayuda, por fin. Hola Lick, ¿cómo estás? Un problema que tengo y no sé con quién hablarlo es que a la hora de verme con chicas que me gustan mucho o que tengo sentimientos de por medio, no se me para y me pongo muy nervioso. Es como que quiero cumplir a toda costa. Muchas gracias. En mi experiencia clínica, esta suele ser la consulta masculina más frecuente. Hombres que se exigen tener un buen desempeño, entendiéndolo como lograr alcanzar la erección para poder penetrar y durar, y que ante esta situación inevitablemente pierden la erección. Obviamente que estas consultas que estamos leyendo sirven como disparador para hablar y profundizar sobre este tema de la ansiedad de desempeño, pero no estoy diagnosticando ni diciendo que se trate de eso puntualmente, ni que con este episodio se vaya a resolver, sino que como todos los episodios usamos consultas como disparador para traer luz y profundizar en un tema. Estamos hablando de cuando ante la escena sexual, que puede ser en ese mismo momento o incluso desde el momento en que sabemos que es posible que tengamos sexo, nuestra cabeza empieza a disparar una cantidad de pensamientos automáticos en torno a nuestro desempeño. Por ejemplo, si vamos a poder excitarnos, si vamos a poder dar o recibir placer, si lo vamos a hacer bien, si lo vamos a hacer mal. Es decir, que pasa más por cumplir que por sentir. La mente se pone en modo observador y juzgador
y esto atenta naturalmente contra cualquier estado de relajación propicio para la excitación. Esto lo vimos en el episodio anterior. Ansiedad entendida como un estado de ánimo negativo, típicamente acompañado de síntomas corporales como aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, sensación de malestar y aprensión sobre el futuro, que puede llevar incluso a conductas de evitación. La ansiedad está ligada a muchos tipos de desempeño, especialmente cuando está presente un componente evaluativo y cuando tal evaluación implica consecuencias significativas para la persona. Es decir, si no lo hago bien, no apruebo el examen, no me eligen, no me van a desear, me quedo fuera, etc. Anticipamos y vivenciamos consecuencias como la vergüenza, la pérdida de confianza en uno mismo y la pérdida de oportunidades, el rechazo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de ansiedad de desempeño o ansiedad de rendimiento, que es lo mismo, podemos hablar, por ejemplo, en el plano sexual, pero también se da en el deporte, en el escenario, también cuando tenemos un examen, todo lo que se conoce como el pánico escénico. Y de hecho, cuando investigaba para armar este episodio, encontré un montón de papers que hablan de la ansiedad a la interpretación musical, que es lo mismo que el pánico escénico llevado en vez de actores a músicos. Y lo curioso es que se da el mismo proceso de pensamientos automáticos respecto al rendimiento, pero en músicos les altera por ahí más lo motor y en la memoria de lo que tienen que decir los actores y los músicos de lo que tienen que cantar, esto de que se quedan en blanco. En la cama lo que te sucede es que se corta la excitación por un circuito fisiológico. Entonces, básicamente sucede en varios escenarios esto de la ansiedad de desempeño y la cama hoy empieza a ser uno más de estos escenarios, empieza a ser un escenario problemático. Lo que nos lleva a pensar un poco que el sexo está a este nivel de aprobación como si fuese una competencia. Esto de llevar la cama a un lugar de evaluación y de examen. Y que hay una cosa de que compito contra mí mismo en una cuestión de hiperexigencia, que me tengo que superar, que tengo que ser perfecto. Y también en mi cabeza compito con aquellas personas imaginarias que lo podrían estar haciendo mejor que yo. Y esto me acuerdo que una vez un consultante me dijo, si yo no puedo, atrás mío hay 1000 tipos que se la van a coger mejor. Tiene que ver con que hay un montón de cambios en nuestras formas de relacionarnos hoy por hoy que hacen que este sea un motivo más frecuente de consulta que antes, donde el sexo suele darse en las primeras citas, y lo leímos en la consulta, antes de que se genere esa confianza, es decir, que los encuentros son mucho más prematuros, que vivimos mucho más exigidos y más ansiosos, y que nos cuesta muchísimo más estar en el momento presente con la cabeza más en pausa, y que desde lo sexual, si lo pensamos desde lo sexual, socialmente estamos priorizando cualidades como la erección, la duración, antes que la calidez, la empatía y la conexión. Creo que nos olvidamos que lo segundo hace a lo primero, y quizás estemos yendo más rápido de lo que nuestro propio cuerpo nos dice que podemos o queremos ir. La ansiedad de desempeño se trata de pensamientos automáticos que distraen, se trata de esta presión sobre cómo hacemos y qué hacemos, y de pensamientos que van analizando y describiendo estas posibles consecuencias adversas de manera anticipada. La ansiedad de desempeño con sus diversas formas de expresión, porque no es siempre igual en cómo se presenta el contenido de este pensamiento, la temática, funciona, esto es importante entender, la ansiedad de desempeño funciona como inhibidor de la respuesta sexual. Y como tal interfiere en nuestro deseo, en nuestra excitación, es decir, la posibilidad de alcanzar la erección o de lubricar o alcanzar una excitación genital adecuada y cómoda. Y a veces escuchamos que la persona dice, no siento nada. Y la ansiedad de desempeño interfiere en nuestro orgasmo, ya sea o demorándolo, o imposibilitándolo, o adelantándolo en el ejemplo de las personas que tienen eyaculación prematura. Y muchas veces el malestar es tal que la persona directamente evita la situación sexual. O sea, es tal la ansiedad que tengo de cómo voy a hacer, de lo que va a pasar, de lo que va a pensar la otra persona, que directamente se evita cualquier encuentro sexual. Y esto explica muchas veces por qué es tan común que una persona que pierde la erección o que no la alcanza en un primer encuentro después se borre o que no llegue a concretar la cita. Creo que ejemplos sobran de esto.
En la ansiedad de desempeño se genera un círculo vicioso donde la ansiedad impacta negativamente en el funcionamiento sexual. Sabemos que altera la excitación producto de la activación del sistema simpático a través de la descarga de adrenalina. Esto lo hemos visto en varios episodios. Y la persona, al observar esa no respuesta, se pone más ansiosa, aumenta más el malestar, es decir, más ansiedad, más pensamientos de amenaza, más se te activa la adrenalina y menos se te activa la respuesta de excitación. Entonces, esto es el círculo, la espiral de la muerte, básicamente. Y en hombres y en mujeres contribuye a las formas más comunes de disfunción sexual. Cuando hablamos en sexología, hablamos de disfunciones sexuales que se evalúan, o sea, se diagnostican en función de si te altera el deseo, la excitación o el orgasmo. Estoy generalizando y diciéndolo rápidamente, ¿no? Como se diagnostican las disfunciones sexuales a partir de cómo impacta en la respuesta sexual, y las causas pueden ser un montón. La ansiedad de desempeño suele ser una de las principales causas, digamos, que puede desencadenar por sí misma una disfunción sexual. Por ejemplo, si hablamos de la disfunción eréctil psicógena, producto de ansiedad de desempeño, sería un factor causal, o puede ser un factor perpetuante de una disfunción sexual. Como por ejemplo, si empezamos con una medicación que puede impactar en la respuesta de excitación, o nos dan un diagnóstico de algún problema físico, lo que sea, o simplemente empezamos a notar cambios en nuestra erección, en nuestra excitación, producto, qué sé yo, de la edad o cambios naturales, pero nuestra cabeza se pone tan en la alerta, tan ansiosa e hipercontroladora, que empieza ese mismo pensamiento a generar tanta ansiedad que sostiene esta pérdida de la erección. O sea, que la ansiedad de desempeño sostiene una problemática. Otro ejemplo de esto es el uso de preservativo, por ejemplo. El preservativo por sí mismo no causa una pérdida de erección, pero muchas veces la persona se pone tan ansiosa con eso, que hay uno que consultaba justamente por ese momento, que no logramos sostener la erección. Entonces, lo mejor para esa situación es practicar ponerse el preservativo a solas, en un momento de comodidad y relajación, practicarlo así muchas veces hasta que asociemos esa escena de ponerse el preservativo con un estado de relajación y no un estado de ansiedad. Es decir, como generarle esta asociación de contexto. Estoy relajado, tranquilo, me pongo el preservativo, ya me voy familiarizando. Por ahí decís, sí, pero me siento un pelotudo haciendo esto a solas con un preservativo, pero bueno, peor es no usar una solución que es tan sencilla. Y dentro de la ansiedad de desempeño, vieron que dijimos que tenía diferentes formas de expresión, es decir, que el contenido de estos pensamientos ansiógenos pueden ser variables. Y se puede dar, por ejemplo, algo que no quería dejar de mencionar, que es muy frecuente, todo lo que tiene que ver con la imagen corporal, que se da muy frecuentemente en mujeres, pero también se da en hombres, respecto, por ejemplo, también del tamaño del pene, también tienen esta misma forma de manifestarse y de impactar en la respuesta sexual. Pero bueno, yo lo que es imagen corporal prefiero separarlo y dedicarle un episodio entero a esa cuestión, y hoy enfocarnos en la ansiedad de desempeño, particularmente en hombres que pierden la erección porque se hace en la cabeza, básicamente. Tiene más que ver con desear una erección en lugar de permitir que la erección ocurra como una respuesta natural al placer erótico. La trampa de quiero que pase esto, lo quiero porque lo estoy pensando, porque tendría que ser así, y tu cuerpo funciona de la manera opuesta. Y veamos algunos números de qué tan frecuente es esto, y hay un dato que encontré que me pareció hermoso. En Estados Unidos la ansiedad de desempeño se encuentra, como sabemos, bueno, en el resto del mundo también, entre los problemas sexuales más frecuentes, y se hizo un estudio con 1.500 hombres y 1.700 mujeres, que muestra, esto es lo que me parece interesante, que hasta los 29 años, hombres y mujeres más o menos estamos en la misma. El 16% de los hombres tenía ansiedad sexual y el 19% de las mujeres. O sea, como que ahí hasta los 29 estábamos bastante parecido. Pero lo que descubrieron en este estudio es que la prevalencia de la ansiedad en las mujeres disminuía bruscamente con la edad. Descubrieron que las mujeres, a medida que crecen, la ansiedad baja. O sea, me dio como esperanza, porque debe ser la primera vez que leo algo positivo o que estamos un poquito mejor. Y por el contrario, en los hombres, la ansiedad se mantenía constante en todas las etapas de la vida, básicamente. Que, en mi opinión, esto tiene que ver con que a medida que el varón
va envejeciendo, como hay un cambio en su erección, lo vimos en el episodio anterior, natural, se empieza a hacer muchísimo la cabeza y creo que ahí se sostiene esta ansiedad en torno de que no entiende qué le pasa al pene, no entiende que el pene envejece normalmente y básicamente lo que nos dice es que toda la vida el tipo se está haciendo la cabeza con el estado de su pene. O sea, lo evalúa desde que nace hasta que muere el minuto a minuto. Así que haya paz, por favor. Y en cambio en las mujeres hay algo de la ansiedad respecto a cómo respondemos, que con la edad vamos, supongo, conociéndonos o estando más tranquilas. No sé el dato de por qué en las mujeres disminuye la ansiedad, pero bueno, me voy a agarrar de ese dato con toda la esperanza posible. Bueno, pasemos ahora un poco a entender cómo sería un poco el mecanismo de lo que nos sucede y sugerencias sobre qué podemos hacer. En la década del 80, Barlow es uno de los grandes referentes de la ansiedad de desempeño, llevó adelante varios estudios sobre el papel de la ansiedad y la interferencia cognitiva como causa de la disfunción sexual. Y lo que hizo fue explicar cómo los pensamientos sobre nuestro rendimiento funcionan a través de un mecanismo de interferencia, sacándonos y desconectándonos de los elementos eróticos de la escena. Él explicó cómo ante una situación sexual de demanda, es decir, donde estoy expuesto a la mirada de alguien que quiero satisfacer, que no es lo mismo que cuando estoy solo en un momento de masturbación, por ejemplo, es probable que la persona que tiene ansiedad de desempeño reaccione con expectativas negativas, con un impreciso y subregistro de erección, es decir, que no reconoce que esté excitado, y una percepción de falta de control. Esto de no lo puedo manejar. A diferencia de otra persona, que sería el grupo control sin ansiedad de desempeño, que ante la situación de demanda responde positivamente como, mira qué piola, buenísimo, con buen reconocimiento de la erección y con percepción de control. Es decir, que la ansiedad nos genera menor sensación de control y nos genera subregistro de nuestra excitación. Es decir, que incluso puede estar excitado y no darte cuenta. Porque nuestra atención se va a enfocar en estas consecuencias imaginarias de nuestro desempeño. Tu cabeza está pensando en lo mal que estás quedando, en lo que la otra, imaginario, ¿no? Que la otra persona está pensando que sos un desastre, que bueno, todo el sinfín de pensamientos autodestructivos. Y en vez de enfocarnos en los elementos eróticos. Está bueno entonces pensar esto como una interferencia de nuestra atención. Algo, es como yo decía el ejemplo de, es como si quisieras tener una conversación con alguien y tenés alguien gritándote al oído, interfiriéndote todo el tiempo. Entonces, en lugar de atender a los estímulos eróticos, atendemos a los pensamientos catastróficos. Entonces, es obvio, como vimos, que todo pensamiento para tu sistema nervioso es una realidad, vamos a estar en modo alerta con la respuesta sexual inhibida. Entonces, una forma de interpretar esta ansiedad de desempeño tiene que ver con pensarla como un problema o un desvío del foco de nuestra atención. Entonces, está bueno incorporar preguntas, empezar a hacernos preguntas si podemos registrar hacia a dónde va nuestra atención, porque por lo general no somos conscientes de dónde estamos poniendo el foco, de si estamos prestando atención a la otra persona, al momento, a la escena, a los olores, a los colores, a la temperatura, a las cosas que nos excitan, o si estamos con un pensamiento del que sea que nos está sacando de la escena. Hice una rima sin querer. Y preguntarnos qué posibilidad de controlar esta atención, de hacer que si me voy a otro lado, vuelvo. Esto que hacen las técnicas de mindfulness y de relajación. No se trata de no pensar, porque nadie va a poner la mente en blanco cual pequeño Buda, pero empezar a reconocer estos pensamientos que están ocupando parte de nuestra mente y ver si podemos reemplazarlos o llevar la atención y conectar con otro tipo de pensamientos. Por eso a veces el uso de fantasías es una muy buena manera de llevar tu atención a un pensamiento erótico que te mantiene en un foco que te facilita la situación. Entonces, en vez de estar pensando en esa amenaza, llevar la atención a fantasías, a algo que nos excita. Y siempre es recomendable hacer este trabajo del reconocimiento del foco de nuestra atención en el día a día, empezar
a reconocer cuando no estamos presentes en nuestro día a día y empezar a hacer ejercicios para volver a centrarnos en momentos que no sean tan demandantes y tan vulnerables como es la escena erótica. Y también otra cosa que podemos reflexionar es cómo en realidad gran parte de esos pensamientos automáticos que se disparan tienen que ver con querer complacer. Querés estar a la altura, querés que la otra persona lo pase bien, querés rendir, lo que sea. Y lo que termina sucediendo es que uno se queda atrapado en estos propios pensamientos y en la propia evaluación, y lo que sucede es que te olvidas de la otra persona. Entonces creo que es peor, para decirlo de una manera, creo que es peor olvidarse y no registrar a la otra persona a que no se nos pare. Si tenemos en cuenta que lo que buscamos en un encuentro tiene que ver con la conexión y con compartir y con estar ahí, y siempre que preguntamos a una persona qué necesitas para pasarla bien, te va a decir que me tengan en cuenta, que haya conexión, que haya empatía, todas cualidades que si uno está en su propia cabeza metidos y en esa relación pene-cabeza, el otro queda desdibujado y esto se nota. Entonces quizás la otra persona está incómoda no porque a vos no se te pare, sino porque estás ensimismado. Entonces hay que salir de la cabeza y reconectar con la otra persona y con las prácticas que disfrutamos más allá del pene y que nos excitan a las dos personas. Claramente que esto es posible, o que este tipo de técnicas y estos recursos personales son posibles dependiendo del nivel de ansiedad que estamos manejando. En un cuadro de ansiedad propiamente dicho, que requiere otro tipo de intervenciones, esto no se nos escapa, digamos. Hay que evaluar el caso a caso con los diferentes niveles de compromiso y de malestar y cuánto se manifiesta y cuánto nos impacta en nuestra vida y cuánto nos inhabilita. Entonces, a veces lo podemos resolver con recursos propios o ajenos, pero que implementamos y que dan resultado, y otras veces es necesario consultar, obviamente, con los profesionales adecuados, ya sea psicólogos, sexólogos o especialistas en ansiedad, para hacer una evaluación y un tratamiento correspondiente. Y además tengamos en cuenta que la ansiedad de desempeño se relaciona de manera bastante frecuente con el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de pánico. Así que estamos hablando ya de tratamientos psicológicos psiquiátricos. Y por otro lado, esto que vemos de la angustia que se genera cuando uno no logra la erección, y lo que vimos en el episodio anterior del desconcierto de la otra persona, tiene que ver con estos guiones sexuales a nivel social que siguen instalando y que refuerzan estereotipos y falsas creencias sobre el desempeño. Entonces es una responsabilidad de todos empezar a cuestionar estas creencias. Por ejemplo, creencias que siguen circulando de que es responsabilidad del hombre satisfacer y llevar adelante el encuentro sexual, creencias de que el tamaño y la erección son necesarios como parámetro de satisfacción sexual, esta idea de que la mejor parte del encuentro sexual es la penetración y que la otra persona está esperando eso y por ahí ni siquiera le preguntaste. O sea, sabemos que hay un montón de personas que no disfrutan de la penetración y en vez de preguntar, uno ya va con el chip de que se me tiene que parar y tengo que penetrar. Y por ahí ni vos querés ni la otra persona. Y también rompamos el mito de que el hombre siempre va a querer y siempre tiene que estar ahí, listo. Y también esta creencia de que si no tengo erección no voy a ser deseado. De hecho, tomate 5 minutos para preguntarte si realmente querés estar con alguien que pensás que si no tenés una erección no te va a querer seguir viendo. ¿Qué tipo de personas elegimos? Si alguien te descarta porque se te baja y bueno, ya te habla más de la otra persona que de vos. Es como querer satisfacer cosas que por ahí ni siquiera estamos de acuerdo. Y por otro lado, cuando hablamos de ansiedad de desempeño, ya llevándolo a esta situación que estamos hablando, podemos identificar ciertas distorsiones cognitivas que operan de una manera muy particular. Por ejemplo, se activa este pensamiento de todo o nada. O sea, soy un fracaso absoluto si no tengo el pene erecto de principio a fin y penetro. O sea, todo muy blanco-negro, muy extremista. Segunda distorsión cognitiva, la generalización excesiva. Si no se me paró una vez, no se me va a parar nunca. Descalificar lo positivo, o sea, no hay forma que pueda incorporar ninguna experiencia, como que me olvido
de las buenas razones que tengo para que se me pare y de las veces que se me paró y solamente me quedo con la mano. Y descalifico lo positivo, es decir, si mi pareja me está diciendo, che, no pasa nada, vos en realidad interpretás que te lo está diciendo de consuelo y no le terminás de creer. Número 4, esto de leer la mente, como que uno ya está convencido y damos por asumido que la pasó mal, que no le gustaste, que te va a descartar, etcétera, etcétera. O sea, una cosa de interpretación y de leer la mente con mucha convicción basado en la nada. Número 5, que tiene también bastante que parecido, esto de adivinación. Hoy no se me para ni en pedo, como ya hacemos futurología catastrófica. Y todas estas cuestiones de las distorsiones las podemos trabajar en terapia cognitiva, ¿no? Un trabajo sobre las percepciones y los pensamientos y las creencias que tenemos asociadas a nuestro desempeño y al sexo en general. Y ya yendo a más recursos, obviamente, insisto, terapia, según el caso, pero son cosas que podemos abordar. No dejen de hablar de estas cuestiones con sus psicólogos y psicólogas por vergüenza, las van a sorprender. Y si el terapeuta no puede abordar la sexualidad por falta de conocimiento, va a sugerirles interconsulta con sexólogos. Así que no desperdiciemos la oportunidad de pedir ayuda. Otro gran recurso es el mindfulness, esto de la atención plena, que ayuda a las personas a concentrarse en el presente, bajar la cantidad de pensamientos, trabajar en el aquí y ahora, en la atención justamente que decíamos, en tener una mirada compasiva y sin juzgar. Y desde la terapia sexual podemos implementar ejercicios de enfoque sensorial y escaneo corporal justamente para bajar al cuerpo y salir de esta batalla mental. Y también nos ayuda a conectar con la excitación. Pueden implementar estos ejercicios de relajación en su vida diaria, se ponen y buscan meditaciones en YouTube. Y justamente es esto, empezar a entrenar la mente para poder quedarnos más en el proceso y no en el resultado y conocer nuestro cuerpo. Y muchas veces cuando hablamos de esto de la disfunción eréctil psicógena, esta ansiedad de desempeño que altera la erección, muchas veces lo que se hace es indicar el uso de medicamentos como el sildenafil, el tadalafil o lo que se conoce esto como el Viagra, se usa como una manera de darle confianza a la persona desde lo psicológico. Es como, bueno, tomalo, vas a ver que se te va a parar y te vas a dejar de hacer la croqueta innecesariamente, bueno, no tenés ningún problema. Pero ojo con esto, porque sabemos primero que estas medicaciones es importante que alguien te la indique por el riesgo que genera con interacción medicamentosa y obviamente porque tenemos que descartar que esa pérdida de erección no sea fisiológica. Entonces, de lo que vimos en el episodio anterior es importante. Y además para saber bien cómo tomarla. Cuántas horas antes, qué tengo que comer, no tomo alcohol, no como nada pesado, informarnos para que esto sea un uso adecuado y tengamos en cuenta también que, en mi opinión, es un arma medio de doble filo, porque si yo ya me siento medio inseguro y ya mi cabeza suele jugarme medio en contra, el riesgo es de que vos pienses que en realidad es la pastilla y no sos vos. Entonces ahí se arma una trampa. En la que en realidad en vez de darte una herramienta te la saca, pues te saca confianza y te genera dependencia porque vas a empezar a pensar que en realidad no sos vos, es la pastilla y la vas a necesitar cada vez. Entonces ahí puede generar una dependencia innecesaria cuando en realidad tiene que ver con estar más tranquilos simplemente. Y otras técnicas que podemos implementar, es una técnica que a mí me gusta mucho, que es lo que se llama imaginería. Que se trata o visualizaciones o viajes guiados, vamos a llamarlos de muchas maneras, y se pueden hacer de muchas maneras, pero básicamente lo que estamos buscando es poder visualizar una escena sexual de la forma deseada en vez de la forma temida. Yo esto lo trabajo mucho en las consultas desde la fantasía, como bueno, ok, que viene un poco de la mano de lo que estamos diciendo, ¿no? Como imagínate esa situación que sale como querés, que realmente es la escena como quisieras, como perfecta en tu cabeza, segura, que todo sale bien, cómo te sentís, qué haces, como empezar a imaginar, porque viste que tu cabeza automáticamente ante la situación sexual ya va a ir a este pensamiento automático de todo lo que va a salir mal y lo que tenemos que empezar es a darle otro guión. Entonces trabajar con esta escena, visualizarla realmente, visualizarla al punto
de que la olés y la sentís. Porque acordate, aparte que en tu cabeza lo que imaginás está pasando. Entonces, empezar a visualizar la escena deseada, no la escena temida, de la forma más vivida posible. Y esto hacerlo intensamente y frecuente. De hecho, a veces yo lo que hago es que la escriben, lo escribís en papel. Y imaginarte en esa situación de una manera tranquila. ¿Estamos? Entonces, esto que decíamos del contexto, de asociar esa escena con un contexto de relajación. Insisto que todo esto tiene que ver con el caso a caso, cosas que funcionan a una persona no funcionan a otras. Estamos hablando también de que depende del grado de malestar y el grado en que te inhabilita la ansiedad, qué técnicas son adecuadas. Esto requiere una evaluación. Cuando se pone en juego algo más pesado de unas creencias que son más centrales y que quizás tienen que ver con algo más profundo de pérdida del control y de exposición que me está reviviendo cosas de mi historia, iremos a otro tipo de técnicas y otro tipo de terapias. Yo siempre digo que todo lo que se manifiesta en la sexualidad es como la luz del tablero del auto que te está diciendo que hay algo dando vueltas. Y por último, modo de chapa, que viene a colación de este episodio y del episodio anterior, les quiero dejar las sugerencias para una erección saludable del libro The Penis Book, que no es el libro gordo de Petete, es el libro del pene. Pero bueno, me parece importante tener algunos recursos para mantener la erección saludable, ya que estamos hablando tanto de erección. Y vamos con la primera. Ejercicio físico. ¿Vieron que el ejercicio físico está indicado? Cualquier problema se soluciona al trote. Y lo que hace el ejercicio físico es ayudar a mantener nuestro corazón y nuestras arterias saludables y además nos baja el estrés, así que todos felices. Y hay un estudio que muestra que los hombres que no realizan actividad física tienen 10 veces más riesgo de tener problemas de erección en comparación con hombres activos. Y que el ejercicio físico puede revertir ciertos problemas de erección. Corriendo por un pene, la nueva maratón de este año. Corriendo por tu pene parado. Ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos del perineo. Vieron que siempre se habla mucho de las bolas chinas y la vagina y el suelo pélvico. También en personas con pene necesitamos ejercitar el suelo pélvico. Ayuda a mantener la erección, ayuda a mejorar la excitación, al control eyaculatorio, a sensaciones más intensas. Así que, ¿cómo se trabaja? Contraes como si estuvieses, viste, como apretando, ¿no? Como si quisieras frenar el chorro del pis, pero no lo vas a hacer cuando estás haciendo pis. Pero viste que apretás el suelo pélvico y se te mueve un toque el pene. Es como cabeceás con el pene. Eso, hace eso un par de veces al día, todos felices. Alimentación, ricos en nitratos para proveer el óxido nítrico que hablamos, que era la molécula del año, que es muy importante para la erección. Así que comida fresca, no procesada, alimentación basada en plantas, mucha fruta, muchos vegetales, legumbres, nueces, granos. Se recomienda también, así que a tener en cuenta, se recomienda un consumo mínimo de pornografía o directamente consumo cero. Así que si estás con problemas de erección, haz la detox de porno, que parece que suma. Y para una erección saludable se recomienda detox de tabaco, drogas, alcohol y esteroides, por ejemplo. Sueño y descanso. Entra a www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios. Radio Tanga. Radio Tanga cuenta con el apoyo de Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvovaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio y también activa la campanita. Y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puede llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá, Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.